Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Hoy nos toca inaugurar el ciclo combinado, en este caso, de tertulias y de conferencias que hemos querido hacerlo aquí en la que es la sede de la Carta Malacitana, en el Ateneo de Málaga. A ver si el catarro nos deja tranquilos un poquito para poder hablar con cierta normalidad, que está costando hoy arrancar un poco. Bien, dicho esto, hoy tenemos por un lado que presentar los dos ciclos, los de tertulias y los de conferencias, y luego también vamos a escuchar a nuestro ponente invitado de esta tarde, pero todo a su debido tiempo. Ahora le voy a dar la palabra al presidente de la Carta Malacitana, Antonio Carrillo. Hola, ¿sí? Creo que sí. Ahora sí. Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias por venir a pasar esta tarde de verano todavía en nuestro querido Ateneo de Málaga. Iniciamos, como ha comentado Marcos, el ciclo de cultura alimentaria, curso 25-26. Este año iniciamos la 18 edición, es decir, que es un número muy bonito porque cumplimos la mayoría de edad haciendo este ciclo de conferencias y tertulias, lo cual, si 18 años que llevamos lo multiplicamos por 9 o 10 conferencias anuales, pues evidentemente nos vamos a las 180 conferencias, que ya es un número respetable al cual hemos llegado pocas entidades, pero nosotros hemos cumplido ya ese reto desde la primera edición, que fue en el año 2008-2009. Y este año, pues bueno, en los últimos años venimos dedicando el ciclo a algunas de las comarcas malagueñas. Este año iniciamos esta conferencia inaugural, que es algo que nos inventamos el año pasado, porque hasta el año pasado casi las tertulias y las conferencias iban cada una por su lado, pero desde el año pasado pues las hemos unido y empezamos con una conferencia inaugural que hace mención a las dos actividades fundamentales que se desarrollan en ambos ciclos. Ustedes saben que las conferencias pues son más, digamos, de contenido intelectual, y las tertulias son más de presentación de productos y empresas malagueñas. Aunque a veces también se mezcla todo, pero bueno, esa es la idea original y la línea en la que partimos. Y este año, pues repito que empezamos esta conferencia inaugural con la dedicación a la comarca de la Sarquía y con un tema que se llama Descripción histórica y geográfica de la comarca de la Sarquía. Y bueno, pues el ponente que tenemos es don Antonio Guzmán Valdivia, que nos han dicho que de esto sabe mucho y después lo va a demostrar cuando desarrolle su conferencia. La conferencia número 2 la vamos a hacer también aquí en el Ateneo de Málaga el próximo 20 de octubre. Ya cambiamos la hora, venimos a las 6:30 porque ya empieza a anochecer más pronto y también conviene terminar pronto y que no se eternice la estancia en el Ateneo, también por razones lógicas. En este caso vamos a tratar un tema que todo el mundo conoce, que se llama el SIPAN y su repercusión en la comarca de la Sarquía. El SIPAN es un reconocimiento que la UNESCO hace a alguna actividad relacionada con la agricultura o con otras actividades y que es singular por sus características y únicas. Y en este caso, pues evidentemente el SIPAN de la Sarquía pues hace mención a la singularidad que tiene la pasificación de la uva, que es única en el mundo, y por eso tenemos que luchar todos por comprarla, consumirla, y para que no se nos pierda este bien tan preciado que tenemos en nuestra Sarquía y que debe ser único en el mundo, porque la uva, cuando se pasifica, también es única, porque es muy diferente de otras comerciales que hay por ahí, con más, digamos, más riqueza y más alimentaria o más alimenticia. Para esta mesa redonda vamos a contar con don Rafael Fernández, don José María Berquillos y don Antonio Guevara. Es una mesa potente de 3 personas, digamos, que representan al colectivo desde el punto de vista técnico, como puede ser Rafael Fernández,
desde el punto de vista administrativo, como es José María Berguillos, que es el secretario general de la Delegación de Agricultura de Málaga, de la Junta de Andalucía, y Antonio Guevara Plaza, que ha sido decano hasta ahora de la Facultad de Turismo y que también queremos relacionar el SIPAN desde ese punto de vista como recurso turístico que tenemos en la provincia de Málaga. Por lo tanto, bueno, pues entendemos que va a ser pues una conferencia muy interesante. Nos pasamos al mes de noviembre. Tradicionalmente las conferencias se vienen haciendo el segundo miércoles de cada mes. Lo que pasa es que a veces pues interrumpimos esta programación pues por razones operativas o por razones de ocupación también en las instalaciones que nos dejan para que hagamos esta conferencia, como sabes que es el Ateneo de Málaga, la Facultad de Turismo, el aula de enogastronómica. También utilizamos el PIMPI para algunas de las tertulias y desde el año pasado incorporamos también la Cerveza Victoria. Y bueno, pues a las 4 entidades y empresas le agradecemos que nos dejen sus instalaciones para que todo esto que intentamos hacer para enriquecer la cultura alimentaria y el conocimiento de los productos autóctonos que tenemos, pues pueda llegar a todas las personas, como el caso de ustedes que se quieren acercar a oír estas conferencias. Por lo tanto, nos vamos al mes de noviembre y aquí vamos a intentar hacer algo por primera vez, y es sacar las conferencias de la capital y trasladarnos a una localidad de la provincia, que también entendemos que tienen derecho a participar en este ciclo. Entonces nos vamos a ir a Antequera, todavía está el espacio por determinar, y además vamos a tocar un tema muy de Antequera, como es la historia de la industria del mantecado. Todo el mundo pues valora y compramos todos, principalmente en Navidad, los mantecados de Antequera. Pues vamos a ver cuál es el origen del mantecado, que data del siglo XVI, propiciado por el excedente de cereales y manteca de cerdo que se daba en esta parte de Andalucía, y lo que ha dado lugar a una industria que hace un producto con identidad propia que nos falta, sobre todo en las festividades navideñas. Y bueno, pues vamos a componer una mesa con representantes municipales y intentaremos que venga su alcalde, don Manuel Barón, y también pues representantes de la industria del mantecado. Esto está todavía un poco por terminar de organizar, pero es probable que se ponga un autobús, en fin, que se facilite el desplazamiento, aunque en realidad lo que nos interesa es que asista a esta conferencia la población de Antequera, que es a quien se dirige, ¿no? Bueno, pues nos vamos a diciembre, al 10 de diciembre, y nos vamos a la Facultad de Turismo, al aula enogastronómica. En este aula enogastronómica hacemos casi siempre conferencias que llevan elaboración, que llevan parte práctica. En este caso viene un restaurante, una venta, que está adquiriendo muchísimo protagonismo en la provincia, que es la Huerta de Casabermeja, con su cocinera al frente, Pepi, y con su jefe de sala, que es su hermano José, ambos apellidan Flores. Y bueno, pues el objetivo es la rica y variada oferta de productos agrícolas y ganaderos que llenan nuestra despensa malagueña, dan lugar a un recetario tradicional que nos ofrecen generosamente ventas y restaurantes en las localidades del interior de la provincia, como es el caso de la venta de Casabermeja. Nos vamos a enero y en este caso ya el año pasado lo hicimos y repetimos espacio en Cerveza Victoria. En este caso vamos a ver las tendencias gastronómicas en restauración en 2026. Para ello vamos a contar con dos expertos, como es don Fernando Huidobro, que ha sido presidente de la Academia Gastronómica de Andalucía y aparte es una persona muy versada en todo lo que es alimentación, y también don Carlos Mateos, que es un crítico gastronómico que reside en Marbella, y que los dos pues saben mucho de por dónde va la gastronomía y por dónde va a ir en el año 2026. Por lo tanto, se trata de conocer cuáles serán las novedades y tendencias del sector gastronómico para 2026, tanto en Málaga como en el mundo en general, y conocer el mapa que sigue la gastronomía en los últimos años.
nos vamos a febrero, al 11 de febrero, volvemos al Ateneo de Málaga y vamos a tocar un tema que está muy candente en la sociedad y que se llama desperdicio cero en restauración. Hay una nueva normativa que queremos conocer. Para ello vamos a formar una mesa en la que los ponentes van a ser don Javier Frutos, que es el presidente de la Asociación de Empresarios de Málaga y de Andalucía, y creo que es también vicepresidente de la Mesa Nacional de Gastronomía de Empresas, en fin, que es una persona que conoce muy bien este tema desde el punto de vista de la empresa. También va a venir con nosotros Miguel Ángel Herrera, que todos lo conocéis, que tiene pues una escuela de hostelería en Ronda muy singular para disminuidos, y luego pues también tiene empresas relacionadas con la gastronomía, tiene hoteles y tal, y Miguel lleva a rajatabla lo de desperdicio cero, es decir, en sus restaurantes no se tira absolutamente nada y queremos que nos cuente cómo lo hace. Y también va a venir Miguel Ángel Báez, que es técnico de Diputación Provincial, y sobre todo para que nos cuente lo que está haciendo Diputación en ese programa que están empezando a desarrollar, que es recoger los residuos de los restaurantes para darle una utilidad posterior. Entonces es un tema muy bonito, muy actual, y Miguel Ángel pues también nos va a comentar en qué consiste todo eso. Nos vamos al mes de marzo y la conferencia se llama El gazpachuelo malagueño y su maridaje. También es un concepto muy de moda. Ahora pues tenemos que, casi siempre está muy de moda relacionar la comida con la bebida y cuál es la que le viene mejor y cuál es la que no le viene. Entonces, bueno, el gazpachuelo también tiene su bebida. Y para esto lo vamos a hacer en la Facultad de Turismo, porque es una conferencia práctica, y en este caso lo vamos a dedicar al restaurante Patio de Beatas, que bueno, pues es verdad que tiene un buen gazpachuelo. Tanto Julián como los cocineros que él tiene pues entienden que el gazpachuelo malagueño, como todo el mundo sabe, pues es una sopa caliente o semicaliente tradicional de origen marinero, elaborada con ingredientes humildes como agua, pescado y patata, que incorpora una mayonesa ligera que le da cremosidad, degustada con nuestros ricos vinos, hacen que sea un plato sublime y exquisito. Y dicen por ahí que si fuera francés, pues probablemente estaría de moda en el mundo entero, pero lo vamos a intentar poner. La conferencia 8 es en abril, el día 15, volvemos al Ateneo de Málaga, y la conferencia se llama ¿Es obligatorio el origen de los alimentos en el etiquetado de todos los productos alimenticios? También es otro tema controvertido, porque a veces nos dan gato por liebre. Y sobre todo hay una cuestión muy importante, que nos tenemos que acostumbrar a que cuando hagamos la compra veamos no solo la fecha de caducidad, sino de dónde procede lo que vamos a consumir, porque es un tema que nos va a dar mucha información y que nos va a permitir también pues respetar estos términos que hay, bueno, que están ahora, que se intentan poner de moda, aunque a veces puede ser, las modas a veces no quiere decir que se hagan las cosas bien, sino que tienen mucha fama. Entonces, en este caso, pues la sostenibilidad y todas estas cosas están muy relacionadas también con el origen de los alimentos. Fundamentalmente que el consumidor pueda sacar partido de la información obligatoria sobre el origen en el etiquetado de los alimentos y detectar errores involuntarios o intencionados que puedan afectar a la calidad del producto e influir en la inocuidad alimentaria. Bueno, pues nos vamos a mayo, el 13 de mayo, que es la conferencia de cierre, y en este caso vamos a tocar un tema que se lo hemos propuesto a que lo haga el concejal de Málaga de Turismo y muchas más cosas, que se llama Jacobo Florido. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que después de la COVID, como se dice, pues ha florecido la cocina y los restaurantes en los barrios de Málaga. Es decir, que antes pues no era muy habitual ir a comer o a cenar a los barrios, pero es verdad que el COVID liberó y le dio importancia a esa creatividad que se hace
en los barrios. Y luego además hay una estrategia municipal que esperemos que nos cuente Jacobo, que es de qué forma tienen intención de digamos, desocupar el centro o de desmasificar el centro, no sé la palabra adecuada o no, con el fin de que pues no solamente el turista que viene se vaya al centro y allí pues aquello se masifique, sino que tenga otras salidas a barrios, a otras zonas de la ciudad, donde también hay muchos recursos turísticos y una magnífica alimentación. Entonces, bueno, pues esperamos que Jacobo nos cuente todo este proyecto, que puede ser muy interesante. Y con esto pues terminamos la propuesta de conferencia de este curso. Esperemos que les guste, que sean interesantes, que sigan asistiendo y sobre todo pues lo que también fundamenta este ciclo de conferencias, que sea una reunión de amigos, de conocidos. Por eso cuando termina cada conferencia pues ofrecemos una copa, un vino, fundamentalmente con un producto malagueño, y hace pues que las conferencias terminen con un buen sabor de boca para todos. Así que pues nada, buen curso, que vaya todo bien y muchas gracias por su asistencia. Gracias, presidente. Como ven, si el presidente de la Carta se constipa, nos constipamos el resto de los miembros de la Junta Directiva. Bien, dicho esto, vamos a, ya en la parte seria, vamos a hablar. Como ha dicho Antonio, hace ya un par de cursos decidimos ir desarrollando algunas de las tertulias, de las conferencias relacionadas con las comarcas que tiene Málaga. En Málaga yo siempre digo que es un pequeño continente, porque es muy diversa a pesar de ser la provincia más pequeña de Andalucía, pero sin embargo tiene una cantidad de rincones, de valles, de microclimas, de paisajes, de territorios muy diferentes unos de otros. Y comenzamos con el Campo de Cámara, luego seguimos con la Sierra de las Nieves y debíamos pasar ya necesariamente a una de las comarcas más conocidas que tiene Málaga, con un paisaje. Antonio decía antes que si el gazpacho lo tuvieran los franceses sería famoso en el mundo entero. Yo muchas veces cuando veo paisajes, por ejemplo, vitivinícolas de otros países o incluso dentro de España, no dejo de pensar nunca en el paisaje de la Axarquía, en esa viticultura heroica que se hace, en esa vendimia heroica de mulos y de hombres de brazos fundamentalmente, pero también pienso en que es una comarca que arranca en el mar, que llega hasta la Maroma, con 2.069 metros de altitud, que tiene productos tropicales, la ribera marítima, y que también tiene, por ejemplo, la cereza, que es un producto que se da más bien en altura, por ejemplo en Alfarnate o en Alfarnatejo. Es decir, que tiene un poquito de todo. Es una comarca riquísima, una comarca de las históricas, y hoy nos vamos a enterar de ello. Porque a la persona que hemos elegido para que nos hable de la Axarquía es al profesor Antonio Guzmán Valdivia. Él ha sido profesor de instituto, ha sido director del Instituto del Rincón de la Victoria. Es un hombre preocupado por su territorio. Como yo siempre he dicho, que los centros culturales más importantes que hay en los pueblos no son las casas de cultura ni nada de eso, que son muy importantes y necesarias, sino son los institutos. La enseñanza es fundamental a la hora de generar cultura. Y cuando hay una persona como Antonio que se activa, que publica, que investiga, que analiza y que conoce cosas como, por ejemplo, cultivos de la caña de azúcar, las pasas, el patrimonio andalusí, el patrimonio y la historia industrial de Málaga, que es algo muy importante. Lo hablábamos antes de comenzar. ¿Para cuándo un museo industrial? Esta ciudad de los museos, ¿por qué no tiene un museo industrial? Cuando fue la segunda potencia industrial de España, después de Barcelona, en el siglo XIX. Y precisamente Antonio hace una cosa que a mí me parece muy interesante, y es que el sustrato de esa industria estaba
precisamente en el cultivo de la pasa, de la uva, de la vid, del vino, en ese comercio era el que producía el dinero para luego crear industria, altos hornos, hilateras, etcétera, todo lo que había en la ciudad. Antonio, como buen ciudadano, participa en muchas entidades, algunas curiosas, por ejemplo la Asociación de Defensa de las Chimeneas de Málaga, que han conseguido salvar a un buen número de ellas de la picota y que están ahí como testimonio de ese pasado industrial, o también la Asociación de la Defensa y el Patrimonio andalusí de la Axarquía. Es decir, que estamos hablando de una persona que además tiene distintas publicaciones, tanto en solitario como en común con otros autores sobre todo esto. Y bueno, lo hemos llamado aquí para que nos hable de la Axarquía, que bien conoce él perfectamente, bajo el título, esta charla de la comarca de la Axarquía, historia y paisaje. Así que, Antonio Guzmán, pues cuando quieras, el público es tuyo. Bien, buenas tardes. ¿Se oye bien? Se oye bien. Es que tengo el defecto de hablar mal en los micrófonos y luego me dicen, no se te oyó, no se te oyó. Y espero que esta tarde solucione este problema. Bueno, muchas gracias, Marcos, por tu presentación. Antonio, gracias por la invitación que habéis hecho desde Carta Malacitana para que pueda estar aquí esta tarde. También doy las gracias al Ateneo, que es la casa que nos recibe. Y bueno, sin más, pues paso ya a lo que va a ser mi intervención, que va a ser una intervención sencilla. El título es muy ampuloso. La historia y la geografía, el paisaje, es muy... Y yo puedo hablar de eso un poquito por el tiempo, claro. ¿Quién habla de toda la historia de la Axarquía o de toda la historia de Málaga o de la geografía y el paisaje? Voy a ir haciendo unas catas de cosas, voy a recurrir mucho a opiniones de historiadores de todas las épocas, geógrafos, viajeros, que nos dan a veces unos textos muy sustanciosos de lo que son nuestras zonas. Tengo que pedirles disculpas porque voy a poner textos escritos y los que están atrás me van a maldecir, van a decir, bueno, para esto venimos, no se ve el texto. Yo lo siento, yo creí que íbamos a tener un panorama más grande en cuanto a exposición, pero bueno, trataré de leer despacio las cosas que salgan y saldremos adelante con esto. Empezamos con la Axarquía, una imagen romántica pero real de un artista amigo que está aquí además sentado, Antonio Salguero, al que yo recurro mucho para reproducir paisajes. El paisaje de Málaga y el paisaje de la Axarquía es un paisaje humanizado. Es muy difícil encontrar paisaje natural. En realidad toda la península es un paisaje intervenido por el hombre. Entonces, tenemos un paisaje muy humanizado. Pero eso no quiere decir que no tenga una naturaleza espléndida, como tiene la Axarquía y como vemos aquí en este apunte de Canillas de Albaida, que está al pie del Himalaya, al pie de Sierra Tejeda, pero es que a veces cuando ve uno esa montaña desde abajo, desde Canillas de Albaida, desde Arche, desde Salares, te da una impresión fantástica. El nombre de la Axarquía, eso sí lo han oído todos ustedes, el nombre de la Axarquía viene del árabe, Axarq. Axarq significa el este. Pero el nombre de la Axarquía, tal como lo entendemos hoy, es un nombre moderno, porque este nombre no refleja lo que la historia quería, o en ciertas etapas de la historia se quería entender por Axarquía. La Axarquía de los árabes, que le ponen el nombre, de los andalusíes, se refiere a la parte oriental de Málaga, pero la parte oriental cercana,
o sea, lo que es Rincón, Moclinejo, Macharabiaya, estos pueblos más cercanos. Vélez era otro territorio. Vélez tenía el territorio de Málaga, o también hay autores que le llaman la Axarquía de Málaga, pero hoy se confunde todo en una sola comarca, que llamamos Axarquía, pero históricamente tiene sus diferencias. La Axarquía, en los años 70 u 80, tenía muchos militantes, muchos defensores, incluso recordarán que llegó a tener una moneda propia, el Axarco, que ahora, yo me pongo a pensarlo, se aceptaba hasta en los bancos, en los comercios. Yo tengo por ahí algún billete todavía de un Axarco, se lo iba a enseñar, se me ha olvidado de tenerlo. O sea, que es una comarca de la que se ha hecho mucha militancia, y por eso, pues, bueno, vemos en el mapa que está bien definida por el norte y por el este, por montañas. Tiene esas montañas que hemos visto antes en el dibujo, o por el este limitando con la provincia de Granada también hay montañas. El sur es el mar. Quizás es más difícil de discernir dónde está el límite del oeste. El límite del oeste engulle una comarca que antes era diferente, los Montes de Málaga, o llamado también Campo de Cámara, que es un nombre muy histórico, son Colmenar, Riogordo, Alfarnate, Alfarnatejo. Ahí el límite no está tan preciso. Entonces, en algunos momentos surgen reivindicaciones de los Montes de Málaga con sus raíces propias, que yo creo que hay que respetar, porque las comarcas tampoco son divisiones exactas. A veces los límites pues están Casa Bermeja, porque no es de la Axarquía, podría ser, o Villanueva de la Concepción, el mismo paisaje, el mismo, bueno. Entonces la comarca por aquí se diluye un poco, pero bueno, todos cuando hablamos de Axarquía tenemos un concepto. Si vemos el paisaje tal como yo lo voy a definir hoy aquí, el paisaje, no voy a hablar de montañas, de ríos, de todo eso, sino cómo se observa hoy el paisaje. El paisaje de la Axarquía es un paisaje dual, distinto, muy distinto una parte de otra. La costa es una zona moderna, una zona en crecimiento, con una cantidad de turistas, de nuevos habitantes que llegan, muy viva, que se ha basado en el turismo y que hoy se basa en la residencia de ciudadanos de Málaga también que tienen que vivir en esa zona. Es una zona viva y todos los pueblos de la costa están creciendo una barbaridad, con los beneficios que eso trae y con los problemas que lleva también. El interior es muy distinto, pueblos pequeños, retirados, con comunicaciones, con carreteras que yo he visto, en provincias de Andalucía no he visto carreteras como esta, para llegar a pueblos como este que tenemos aquí, como Sevilla, hermosísimo, debajo de esas montañas. El problema de estos pueblos es que estamos viendo ya ahí lo que se ha llamado en estos años atrás y que se está borrando y perdiendo muy pronto, eso de la España vaciada. De los pueblos de la Axarquía, que son 31, hay un tercio ya que están por debajo de 1000 habitantes y hay 3 o 4 que ya no tienen ni 500 habitantes, quiere decir que están llamados a perderse si alguien no lo remedia, claro. Esos pueblos que tienen menos habitantes son Salares, Arche y Alfarnatejo. Esos 3 están por debajo de esa población. Lo que ocurre es que los pueblos del interior tienen mucho que ofrecer. El interior, yo lo digo en la Axarquía, pero se puede decir de Málaga en general, el interior tiene mucho que aportar. La Axarquía interior tiene un patrimonio espléndido, ¿verdad? Y hoy la gente que llega a la costa, que llegan por millones,
pues no es gente que se conforme con quedarse en la playa tomando o yendo a los chiringuitos. O sea, es gente que necesita también conocer el entorno, tener experiencia, y en eso el interior de la Sarquía es riquísimo y ofrece mucho. En patrimonio, en paisaje, no hay nada más que ver algunas fotos de estas para darse cuenta. El interior guarda todavía elementos de una gran riqueza, también de comida. Estamos precisamente aquí en una mesa de una asociación que se dedica a esto, lo saben mejor que yo, pero también en costumbre algunas a punto de perderse, que tienen que ver a lo mejor con la pasa y que tenía que estar el SIPAM mirando a ver qué pasa, que perdemos cosas interesantes. Y una cosa curiosa, en el municipio capital de la Sarquía ocurre lo mismo. Hay una población en la costa que cada vez es más viva, cada vez tiene más comercio, más gente, más... Y un pueblo al interior que yo qué sé, lo vemos cada vez más como más ensimismado, tiene un patrimonio riquísimo, espléndido. Belén Málaga es una ciudad espléndida, pero no sé por qué los beleños, que me perdonen, no la saben vender. ¿Cómo puede ser que en Torre del Mar y en los demás sitios de la costa haya durante algunos meses 700.000 personas y a Vélez no vaya nadie? Cuando a la gente le gusta, la gente no es que no le guste, la gente disfruta visitando, conociendo. Hoy la gente es así de activa. Entonces siempre me pregunto por qué Vélez está tan solitario, y los veleños, yo me muevo mucho por Vélez, lo conozco, me gusta muchísimo, pero yo qué sé, ellos viven allí en su mundo, pegados a los aguacates y los mangos, a su gran empresa de trop. No sé, se ven como... Además en el municipio se vive esto, se vive y es extraño. Lo del turismo es de Torre del Mar. El concejal de turismo siempre es de Torre del Mar. Y en Torre del Mar dicen, de Vélez no quieren saber nada, pues aquí nosotros, con el dinero y con todo lo que tenemos para el turismo de Torre del Mar. Ahí hay una diferencia que me parece una cosa un poco rara. Es un municipio solo que defendieron, cuando Torre del Mar se quería separar, los de Vélez lo defendían con uñas y dientes. Torre del Mar es Vélez, Málaga. No sé, no consiguen tener esa unión que hay que tener para llevar los negocios. Yo hablo de negocios, de turismo, por supuesto de cultura, para tener una cultura que nos atañe a todos. Nosotros en la asociación que tenemos en la Sarquía, se llama Sharki Malacca, dicho en árabe a Sarquía de Málaga. Lo que pasa es que nos gusta el nombre porque hay una cosa que ocurrió en la Sarquía, en un pueblecito de los que también pierde población, Cútar. En Cútar hace unos 10 años, detrás de una pared aparecieron unos libros que llevaban allí muchísimo tiempo. Unos libros árabes que había escrito un alfaquí que vivía en Cútar. Había escrito porque entre los 3 libros aparece un Corán que era mucho más antiguo, era de la época almohade. Pero él también tenía unos libros donde escribía y ponía cosas de los sermones que tenía que decir, o cosas que estaban ocurriendo en ese momento, como han llegado los cristianos hoy a Vélez Málaga cuando llegan a la conquista. Esto lo escribe este hombre de su puño y letra. Por eso están en estos libros. Bueno, pues por eso nos llamamos Sharki Malacca, porque este alfaquí lo ponía, estamos en Sharki Malacca, la Sarquía de Málaga. Entonces, nosotros desde nuestra asociación estamos... hace tiempo ya voy a coger un poquito.
Estamos haciendo actividades por mostrar, por ejemplo, de la comarca. Pues en Vélez, Málaga, estamos haciendo una ruta que recuperamos la época andalusí, con actores, recuperamos poetas que existieron de verdad, intelectuales que existieron de verdad, místicos importantes que existieron, no solamente en Vélez, en otros pueblos de la Sarquía. Qué pena que no sabemos ni un nombre de ellos, ¿eh? Sabemos nombres a lo mejor incluso de escritores que tenemos romanos, pero de árabes poquito, quitando a Averroes, pocos podemos decir. Pues los había en Vélez, los había en Pez Millana, que es el rincón de la historia actual, los había en Comares, los había en Ventomís, había escritores, había sabios, había, bueno. Pues ese es un mundo que hemos perdido y es una pena que lo hayamos perdido. Hay algunos pueblos que cogieron un camino, a mí me parece acertado, pueblos de la Sarquía. El ejemplo es Frigiliana. Frigiliana, desde antes de la transición, tuvo claro que tenía algo muy importante. Era su pueblo, era su urbanismo, era su paisaje. Y un alcalde y también algunos técnicos que había por allí, pues con reglas muy sencillas, que hay que respetar todo, aquí hay que ver que la gente no haga barbaridades, pues llegaron a poner en marcha el pueblo de los más interesantes y de los más bonitos que hay en este país. Ahora bien, aquí también voy a hacer una pequeña crítica. Creo que ha llegado un momento que Frigiliana se está pasando, porque tiene un turismo masivo, ya no se disfruta, pues siguen haciendo promociones como la fiesta de las tres culturas, que lo que hace es juntar allí una masa de gente que yo creo que deberían de, no sé, seguir otro camino. No es el camino bueno el turismo de masa, me parece a mí, pero bueno, ellos siguen todavía, pero... Otro pueblo que está empezando a coger ese camino de la Sarquía es Canillas de Aceituno. Canillas de Aceituno es sorprendente que con unos pocos restaurantes de cabrito pues iba gente, pero desde que pusieron el puente colgante, que la ruta estaba antes, pero no estaba el puente colgante, pero ahora los fines de semana está lleno también. Canillas de Albaida, Canillas de Aceituno, perdón, va también por ese camino del turismo masivo. Miedo me da que todos los pueblos de la Sarquía vayan a coger esos caminos, porque hay caminos que están también recogiendo otros pueblos que son interesantes, Cútar mismo, o Salares, o Arche, un camino no tan masivo. A lo mejor es porque no le ha dado todavía la masa, a lo mejor le sorprende, pero sería yo creo que sería una desgracia para la comarca. Bueno, este es el paisaje actual de la Sarquía, con las montañas arriba que hemos visto ya, pero abajo, desde más de la mitad hacia abajo, es esto, los subtropicales, los aguacates, los mangos, que, bueno, acarrean el problema del agua, que, bueno, habrá que solucionarlo de alguna manera, o quizás esto pues llegue hasta desaparecer, Es una cosa que en la Sarquía ocurrió varias veces, como está ocurriendo ahora. La Sarquía está teniendo mucha salida en la exportación. He mencionado antes una empresa, pero hay varias por la zona. Se están dedicando a exportar a toda Europa y países de fuera de Europa estos productos. Y resulta que si nos vamos hacia atrás en la historia de la Sarquía, no es la primera vez que ocurre. La Sarquía es sorprendente. Es una tierra difícil, una tierra áspera, seca, de pendientes terribles. ¿Y cómo puede llegar a vivir de exportar al mundo
exportar sus productos. No ahora con los aguacates y los mangos, eso ha ocurrido ya otras veces. La Sarquía exportaba frutos secos a toda Europa y la pasa. La Sarquía exportaba seda en otra época, también a nivel de toda Europa. O sea, y si nos vamos mucho más atrás, la Sarquía ya con los fenicios exportaban, vendían aceite y vino a toda España. O sea, qué curioso, una tierra que parece que por su situación, pues es una tierra que va a ser pobre, que es seca, que no tiene agua mucha. ¿Cómo ha conseguido superar estos problemas para coger una economía de verdad, una economía avanzada, siempre? Y ahora lo está consiguiendo también con los productos tropicales, con todos los problemas que tiene esto, no solo económicos, sino también ecológicos. El problema es que los fenicios, los andalusíes, aprovechaban el medio y se adaptaban al medio. Ahora tenemos una tecnología que no nos adaptamos al medio, lo destruimos hasta donde haga falta, buscamos el agua donde esté y vamos produciendo. Esa es la diferencia de la Sarquía actual con la Sarquía histórica, a la que había que mirar de vez en cuando para ver cómo lo hacían respetando su medio. Me voy a pasar unas pocas cosas porque si no, no llego. Aquí trataba de decir, bueno, que la Sarquía, entrando ya en la historia, en la prehistoria, es una tierra muy antigua. Ya aparece el hombre del Neandertal, en la cueva del Boquete de Zaffarraya. En el Cantal y en la Araña tenemos ya restos del aprovechamiento de la pesca, de la fabricación del garum, de la fabricación de los salazones. Eso se ve, por ejemplo, en esta imagen que es el Cantal del Rincón. Ahí hay unas cuevas dando al mar donde tienen unos yacimientos de concheros. Son paquetes de conchas de las épocas del Neolítico, del Mesolítico, que se dedicaban el hombre a recoger conchas como comida. Entonces se han ido acumulando y tiene unos concheros riquísimos. La foto de la derecha, de hecho, son conchas recogidas de esos concheros en un museo que hay muy interesante en La Araña. Hay un museo que recoge todas estas cosas. Voy un poco más deprisa. Los fenicios dejaron también un recuerdo importante. Esto se ha discutido muchas veces, que si los fenicios fueron los que trajeron aquí el vino, el aceite. Bueno, respecto al vino, la vid se conocía mucho antes aquí, ya en la cultura argárica y yacimientos en Granada que presentan pues restos de uva, incluso restos de haber hecho una especie de moler la uva. Existen también restos de esto. Y también un poco después, incluso existen en estos yacimientos también vino que había venido de Oriente, de Micena. Micena es lo anterior a Grecia, había venido y bueno. Pero lo que sí está claro es que cuando esto adquiere su máximo desarrollo es con los fenicios. Fíjense en este mapa que tiene, esto no lo hay en toda España ni en toda, bueno, hay que irse a Líbano para ver esto, que haya tantos yacimientos fenicios juntos. Ahí hay poblados, ahí hay cementerios, hay factorías. Eso está solo en los valles del río Vélez y el río de Algarrobo. Ahí se establecen los fenicios y se dedicaban a una agricultura que era dual también. Una agricultura que era para consumo, tenían por ejemplo cereal, pero tenían también una agricultura dedicada a la exportación, el aceite, el vino. Bueno, pues el aceite y el vino que se encuentran en esta época, por ejemplo en Aragón, en el norte de España, procedía
de Málaga, procedía de Cádiz, de yacimientos como estos, que aquí hay muchos más, como he dicho. Procedía de Málaga, procedía de Cádiz o procedía de Alicante. Los fenicios se dedicaban mucho a este negocio. No lo habían inventado, pero sí son los que empiezan a traficar y a comerciar. Los romanos, pues bueno, los romanos también tienen presencia en la Sarquía. Esta es el yacimiento de la villa de Antíopa, que está en el Rincón de la Victoria, un museo precioso que les aconsejo que vean si pueden alguna vez. Esta villa, que era una villa a mare, no era una villa de campo como otras que había, por ejemplo, en la zona media de la Sarquía, porque se dedicaban a hacer productos relacionados con el mar. Hacían el garum, hacían los salazones, y bueno, tiene una restauración muy bonita, muy interesante, y se puede observar en el rincón. Yo de lo que queda de la historia quería hablar un poco, porque el tiempo me come, ya me dijeron que... porque no se puede hablar de la historia en tan poco tiempo. Yo voy a hablar sobre todo de la época andalusí, porque me parece una de las épocas más interesantes que ha vivido nuestra comarca de la Sarquía. Y también iba a hablar un poco del siglo XVIII, porque el siglo XVIII me parece también el gran siglo de la economía agraria, cuando la economía agraria empieza a subir, se empiezan a hacer inversiones fuertes, y como ha dicho el compañero Marco, ahí llega dinero que luego va a estar cuando se van a hacer las industrias, las fábricas. Hay aquí ya una burguesía que había estado metida antes, sus padres y sus abuelos, no los mismos, habían estado metidos antes en los negocios agrarios de la Sarquía. Ahí se hace la gran acumulación. No son solo burgueses de la zona, que lo hay. Muchos empezaban a venir ya del extranjero a invertir en el siglo XVIII. Tenemos la idea de que los inversores llegaron en el XIX a la industria. ¿Qué va? Ya en el XIX vinieron a invertir en los productos que se producían en el campo. ¿Por qué? Pues ya lo he dicho al principio, porque daban mucho dinero. Era un gran negocio. Siempre en la Sarquía se ha vivido de ese gran negocio en una tierra pobre, se puede decir. Con lo cual esto de las tierras pobres y ricas es muy relativo. Bueno, hay un viajero, Ibn Battuta, que he puesto ahí la página de su libro, que habla de la Sarquía. Él hizo un recorrido por todo el Islam. Era un viajero que nació en Tánger, pero él conoció todo el Islam. Y tiene citas muy buenas sobre España. España no existía, Al-Ándalus, entonces. De Vélez, por ejemplo, dice que Vélez tiene una gran mezquita y que tiene unos mercados muy interesantes. Una cosa. Y empiezo a poner algún texto ya de lo que los del final no lo ven y lo siento. Bueno, en el siglo XI un historiador llamado Ibn Hayyam, que nos describe las guerras que tuvo el rebelde Omar bin Hafsun contra Abderramán III, y muchas de estas batallas se dieron en la Sarquía y los montes. Y este Ibn Hayyam, en su obra Moctavis, tomo quinto, pues describe una población pequeña que había en Jotrón. No es el Jotrón que hoy conocemos, que tiene ese lagar tan bonito y tan destruido, lastimosamente. Jotrón era una zona que había arriba en la montaña. En aquella época las poblaciones se ponían arriba donde podían defenderse. Este lagar de Jotrón se hace ya en el 18, lo que yo comentaba, cuando llegan aquí, llega un francés, Mogis, y hace
este lagar y esta casa tan bonita que debía de tener esas pinturas. Pero bien, nos remontamos al siglo XI y nos dice Ibn Hayyan de Jotrón. Jotrón, plaza fuerte, sobre un monte alto, como las nubes, rodeado casi totalmente por los tremendos precipicios de un valle, de modo que era imposible la aproximación y ascenso a causa de la fortaleza que estaba sobre el monte. Habiendo entre el fondo del valle y los barrancos circundantes amplios cultivos, tupidas viñas, espeso arbolado y anchos pastizales. Qué descripción tan bonita de los montes, en el siglo X, aunque él lo escribe en el XI. Otro texto, este ya es del siglo XII, del Idrisi, se llamaba Abdallah Muhammad al-Idrisi, los nombres árabes son larguísimos, pero lo decimos. El Idrisi fue un viajero interesantísimo. Este era de Ceuta, pero de ascendencia malagueña, y fue contratado por el rey de Sicilia, porque Sicilia entonces era un reino normando independiente, pero había sido antes una tierra árabe, y estos normandos que habían venido del norte y se apoderan de Sicilia y crean un reino, les gustaba mucho los trajes de los árabes y esto. Y entonces este rey de Sicilia contrató a al-Idrisi como geógrafo. Hace una descripción del mundo y curiosamente hace también una especie de bola del mundo, porque él, esto sí que es sorprendente, creía ya que el mundo era redondo. Estamos en el siglo XII y hace una esfera plateada que se la regala al rey junto con su libro. Pues cómo describe la Sarquía, que la recorre entera el Idrisi. Dice: desde Almuñécar por el mar hasta la alquería de Jate hay 12 millas. Jate quedan las ruinas. Jate, si alguna vez suben por lo que se llama el río de la miel, pasada Nerja, se sube arriba a unos picos de montaña. Allí hay los restos de una ciudad andalusí, Jate. Está el sitio hoy, se llama Los Castillejos. Pues dice, desde Almuñécar por el mar hasta la alquería de Jate hay 12 millas. En ella hay buenas uvas pasas, grandes, de color rojo y dulces, que llegan a todos los lugares de Al-Ándalus. Al-Ándalus era toda España, no era Andalucía. Sigue describiendo, dice, desde la alquería de Jate hasta la de Torrós, por la orilla del mar hay 12 millas, y otras 12 desde esta a Marilla Valis. Marilla Valis es Torre del Mar, una pequeña fortaleza a orillas del mar. Al oeste de esta desemboca el río Malaja, que procede del norte, pasa por Alhama, conecta con los alrededores de Zalia, a la que abastece. Bueno, tengo que decir una cosa, el río Malaja significa sal, río salino, y se refiere al río Vélez. No sé por qué le llama río salado y por qué dice que pasa por Alhama. El río Vélez no pasa por Alhama, viene mucho más al oeste. Pero quizás, fíjense en una cosa, el camino de Granada que salía de la Sarquía no pasaba por el boquete de Zafarraya, pasaba más al este, por donde está Alcaucín para arriba. A lo mejor se estaba refiriendo al Idrisi, al río de Alcaucín, que ese sí viene, no de Alhama, pero sí del territorio de Alhama. O sea que, bueno, dice, conecta con los alrededores de Zalia. Zalia era una población importante, era cabeza de un distrito, pero hoy nos queda unas pequeñas ruinas de Zalia. Les tengo que decir, por si van alguna vez, también hay 2 Zalias. Está el castillo, que está abajo, las ruinas, que cuando uno sube para el boquete de Zafarraya se ve muy bien,
Pero luego hay la Mesa de Zalia arriba, que era la población más antigua, ahí hay ruinas también, y bueno, esa era una zona interesante que no queda en bueno. Dice que después desciende hasta la alquería de Alfasat, que parece que estaba donde está el Peñón del Toro, para desembocar al oeste de la fortaleza de Marillas Vallis en el mar. Desde Marillas Vallis a la alquería de Alcira, que estaba en esta costa, no está localizada, la cual tiene una parte que se adentra en el mar. Hay 7 millas, y otras 7 desde esta hasta Viciliana, Vermiliana, el rincón de la Victoria. Y aquí se hace una descripción de Vermiliana preciosa. Una alquería casi medina. Fijaros qué curioso, casi una ciudad. No llegaba a ser ciudad, pero era... En la Saquía había solo una medina, Belén Málaga. Y había otra casi, era Viciliana. Una alquería casi medina, cuyo terreno es arenoso y en la cual hay baños públicos, alhóndigas y pesquerías en las que se capturan grandes y abundantes peces que se llevan a los lugares de alrededor. Pero que descripción hace de una costa en el siglo XII, desde Almuñécar hasta Viciliana. Por eso decía yo que con los textos quizás podíamos hoy ver esto un poco mejor que contando yo rollos de historia. Y otro escritor, Alsacundi, siglo XII, en su risala, en su carta, ¿qué nos cuenta Alsacundi? Alsacundi era de Secunda, un barrio de Córdoba, que lo destruyeron, además los tabifas lo destruyeron y expulsaron a toda la gente. Bueno, este tiene una cita muy bonita, parte de ella la habréis visto ya en algún sitio. Dice: las viñas de Málaga se suceden sin interrupción, sin que puedas ver entre ellas un claro de terreno falto de cultivo. Entre las cosas peculiares está el higo rayí. Rayí es malagueño, porque Málaga se decía raya. Me han dicho que esta clase de higos se vende en Bagdad, como cosa rara y exquisita. El higo de Vélez es aquel del que se dijo una vez a un berberisco: ¿qué te ha parecido? Y respondió: no me preguntes por él y échame un cofín por el garnate. Un cofín es un canasto. Y por vida de Dios que tenía excusa, pues es un placer del que está exento este país. Está exento Bagdad, no tiene esto. También es peculiar de esta ciudad un vino delicioso, tanto lícito como ilícito. ¿Qué querrá decir con esto de vino, José Manuel? Lícito, ilícito. Hasta el punto de que se ha hecho proverbiar el vino de Málaga. Y otra intervención. A un calavera de estos que andan, que estaba a la muerte, le decían: pide perdón a tu Señor. Y él, levantando las manos, clamaba: oh Señor, de todo lo que hay en el paraíso no te pido más que vino de Málaga y pasas de Sevilla. Esto sí que es sorprendente. Pasas de Sevilla. Bueno, aquí lo que he comentado, un territorio duro, un territorio seco y bueno, con cultivos de viñas, con cultivos de olivos, con montes, un territorio muy variado. Y si fuéramos más hacia el sur estaríamos viendo ya la caña de azúcar. Esto es Vermiliana, lo que queda de Vermiliana, esa casi medina que hemos comentado, es arriba donde está el castillo, las murallas que quedan del castillo. Vermiliana se describe en su repartimiento. Bueno, los historiadores hemos aprendido mucho del mundo andalusí de unos documentos que se llaman libros de apeo y repartimiento, importantísimos, porque hacen que tengamos documentos y noticias de los pueblos del Reino de Granada de aquella época, que en ningún sitio más de España hay documentación de esta época como nos la dicen estos libros.
¿Qué es un libro de apeo? Pues cuando llegan los castellanos, en algunos sitios expulsan a los musulmanes, por ejemplo en la costa, en Vélez Málaga, dicen todos los musulmanes tienen que salir de aquí. Entonces el territorio se queda vacío y se empieza a hacer el apeo. El apeo es finca por finca se describe, finca por finca se describe. Esta era de fulano de tal, había testigos árabes que se quedaron para decir de quién era, tiene tanto de riego, tiene tantos olivos, el número, tanta extensión de viñas, eso viene puesto uno por uno, ¿no? Fijaros qué documento, que nos puede enseñar de qué tenían los andalusíes y qué reciben los castellanos que llegan. Esos son documentos que los hay pueblo por pueblo, ¿no? Pueblo por pueblo. Hay otros un poco más tardíos. Estos son los primeros libros, se hacen de 1492 en adelante, pero hay otros pueblos donde sí se quedaron los musulmanes, con el nombre de mudéjares y luego de moriscos. Se quedaron bastantes años más, 80 años más. Por ejemplo, en los pueblos de la Sarquía, menos en Vélez y algunos más de la costa, se quedan, en todos los pueblecitos estos se quedan los mudéjares que luego pasan a ser moriscos. Pero en el año 1571 los expulsan también y se vuelven a hacer otros libros de apeo y repartimiento de esos pueblos que no se habían hecho. Entonces, todos los pueblecitos pequeños, yo he estado viendo ahora el de Canillas de Albaida, tiene 1200 páginas. Describe página por página cómo se llamaba fulano, quién era su mujer, dónde tenían una huerta, dónde tenían una viña, dónde estaba el molino. Bueno, pues así conocemos la geografía de la Sarquía de aquella época, es impresionante, impresionante. Bueno, pues de Vespasiana, ¿qué nos dice? De Vespasiana dice el libro de repartimiento de 1494, creo que me quedan 5 minutos, voy a parar donde llegue. Nos dice el libro de apeo de Vespasiana que tenía en el secano, tenía higuera y viña, y mezclado algunos olivos y almendros. Y en el regadío tenían moreras. Y no había acequia en Vespasiana, había 50 pozos hechos para regar las moreras. Con eso podéis ver que tenían esta agricultura dedicada a la exportación, tanto en secano, la viña, que era para la pasa, o la higuera para los higos secos, que también se vendían muy bien en el norte de Europa, y el regadío lo tenían para lo costoso, para la seda, para producir la seda. Fijaros qué curioso lo que dice, a ver si lo localizo aquí. Es que es interesante lo que comenta. Sí. Dice, el documento de repartimiento de Vespasiano, dice, contabilizado, había en Vespasiana 870 olivos, 1007 almendros y 287 moreras. O sea, describen árbol por árbol. Pero es que ocurría una cosa también, el libro de repartimiento te lo dice. En la finca de tal había un olivo que era de fulano, no era del dueño, era de otro, vecino. O sea, cosas de verdad sorprendentes. Eso lo podemos conocer en estos libros. Bueno, otra cosa de Vespasiana curiosa que dice era que producían el acíbar. El acíbar, han oído eso que dice, más amargo que el acíbar. Hoy el aloe vera no es otro aloe, no es el aloe del acíbar, pero el acíbar se utilizaba como medicina. Y fijaros qué curioso, un viajero alemán que llega en 1494, 2 años después de caer Granada, vivían todavía los mudéjares, y dice
que junto a la ribera del mar vimos mucho aloe, planta de la que se saca el acida. Su hoja es gruesa, larga e intensamente amarga, y la raíz grande y gruesa también, parecida a la del lirio cárdenas. O sea, son descripciones de verdad preciosas. Los paseros se citan también en los libros de repartimiento, se citan los paseros, ya lo utilizaban los andalusíes, sus sucesores los mudéjares y sus sucesores los moriscos. Curiosamente, cuando ya se llega al siglo XVI, todavía estaban los moriscos aquí, la asarquía sigue aumentando, sobre todo la viña. La viña es lo que los castellanos querían seguir vendiendo, se exportaba bien, baja el tema de las almendras, de los frutos secos, la pasa se vendía muchísimo y empieza a tener mucha importancia también el vino. No tengo que hablar de lo del vino, porque eso, el vino de los andalusíes, porque de eso se ha hablado mucho también ya. Se sabe que los andalusíes hacían vino y que exportaban vino y que bebían vino. Y no vamos a echarnos las manos a la cabeza porque eso ya lo hemos oído muchas veces. Pero sí voy a decir eso, que empieza a crecer mucho más en el siglo XVI. ¿Y quién cultivaba las viñas? Los moriscos, hasta 1571 que están, pues son los que cultivan. Los moriscos eran muy trabajadores, trabajaban en estas tierras ásperas y se sabe que comían poco, que necesitaban poco, que eran muy frugales. Pero en realidad lo que les pasaba es que tenían que pagar muchos impuestos. Cuando estaban con sus reyes, con los andalusíes, pagaban muchos impuestos. Y esos impuestos los recogía el sultán de Granada, pero el sultán de Granada, la mayoría de ese dinero se lo traspasaba a Castilla, porque tenían un tratado que se llamaba el Tratado de las Parias, y muchísimo dinero tenían que pasarle a Castilla todos los años para que Castilla respetase el reino de Granada. Por eso el reino de Granada duró 250 años, porque Castilla era muy bélica, Castilla tenía muchos guerreros, y Granada era pequeñita, no era tan bélica, era muy cultural. Aquí una vez más los guerreros derrotan a los cultos. Bueno, lo que estaba diciendo, el dinero se iba a los reyes primero para pagárselo a los castellanos, a los reyes castellanos. Luego, cuando ya expulsaron a los reyes andalusíes, pues ya le pagaban directamente a los reyes castellanos, le pagaban todos esos impuestos que habían pagado, seguían pagando. Por eso se dice en los textos que los moriscos eran frugales y comían poco y producían mucho. Los nobles a los moriscos a veces los escondían para que no viniesen los espías de la Inquisición o del rey a decir: es que este señor deja que los moriscos vayan a rezar a la mezquita. Los nobles los tapaban porque tenían, decía un refrán, quien tiene moro tiene oro. Eso era un refrán de un patrón castellano típico. Bueno. Este pueblecito es Baimalos. Baimalos tiene un alminar todavía andalusí de su mezquita, coronado por un campanario, tiene la parte de arriba del campanario que pusieron los cristianos. Llegaron con poco dinero a hacer una iglesia, dijeron: pues la torre la aprovechamos. Hay en la Asarquía 6 alminares conservados. No lo hay
En el resto de Andalucía no hay serie. Almenar es auténtico, ¿eh? Uno de ellos es de Daimaro. Estoy acabando ya, lo del siglo XVIII se lo cuento otro día. Lo siento, pero hay que hacer otras cosas. Esto es un lagar de pacificación. Un lagar de pacificación era un sitio de trabajo. Yo cuando lo hablo con los amigos, con José Manuel, con alguien de estos, de los del SIPAN, yo les digo, la pasa os queda 4 días. Es muy difícil sacar estudiantes, ojalá se sacara. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué es un lagar de pacificación? Ahí lo vemos. Unas casitas donde se llevaban los dueños de estas paseros y de estas finquitas y casitas, se llevaban a toda la familia, las abuelas, los niños, los jóvenes, porque trabajaban todos. Este sistema económico y no se puede mantener así, desde luego. A la gente le paga o nadie va a llevar el niño, le va a decir, mi papá me quiere llevar a la viña, voy a ir, tengo yo el examen final mañana, voy a ir a la viña. Es muy difícil mantener el sistema. Bueno, estos lagares de pacificación son muy reducidos, muy humildes. La gente dormía en camastros, en suelos, fuera de la casa. Y, bueno, y se trabajaba pues durante el día y durante la noche a la luz de candiles. En el interior se picaba con las tijeras las pasas, las mujeres, las abuelas, las niñas. Y claro, ahí estaban los genoveses, luego para ir a exportar la pasa, los genoveses hicieron un tratado con Muhammad II, el segundo rey de Granada, y ellos exportaban a toda Europa la pasa y todos los productos, los frutos secos, la seda, todos los genoveses. Habéis visto en el parking que hay en la Marina, ahí donde están los restos del castillo de los genoveses. Allí estaban, tenían sus almacenes para exportar, bueno, pues todo esto era lo que producían primero los moriscos y luego los castellanos que los sustituyeron. Hasta prácticamente en nuestros días esto funcionaba así. Se hacía una fiesta al final de la temporada de la pasa, que es la que se llama, en algunos pueblos se llama la fiesta de las Candelarias. Al principio dije que iba a hablar de esto. La fiesta de las Candelarias, cuando la gente terminaba de la faena ya los últimos días, se reunían en una casita de estas, en unas casitas a hacer una fiesta. Las aquí hayan visto que en los montes, se ve desde el monte una casa que está enfrente en otro monte, otra casa que está allá, abajo en el llano. Entonces, para juntar a la gente a esta fiesta tocaban una cosa de esta, una caracola, no me acuerdo, ¿no? Tocaban una caracola, se oían los valles, tocaban la caracola, la gente iba subiendo a la fiesta de las candelas, o la Candelaria. Se ha conservado hasta hoy, hay un pueblo que quizás haya más que yo no conozca, pero hay un pueblo que lo está conservando bien, con unas mujeres que lo están recuperando, que es Torrós. El Torrós se está haciendo muy bien. Y yo creo, y vosotros sabéis, que el SIPAN no es solo producir pasas, es reconstruir toda la cultura, y aquí hay una cosa muy interesante que ha estado casi perdida y que hay alguna gente intentando sacarlo adelante. Pero es que además, y aquí acabo con esto, hay un documento que cogimos de Julio Caro Baroja, que nos hace un guiño, nos vuelve hacia atrás. Nos cuenta una fiesta parecida que hacían los moriscos cuando ellos estaban en este territorio. O sea que hay
una unión, hay una hilazón entre las dos fiestas, las Candelarias con la de los moriscos. O sea, fijaros qué tradición podemos decir que tienen las candelas. Las podemos remontar a muchos siglos. Dice Julio Caro Baroja un texto que es maravilloso. Los moriscos de Granada, cuando dice Granada, Granada era una provincia que comprendía también Málaga y Almería, eso hay que entenderlo. Hasta el siglo XIX, la provincia de Málaga comprendía Almería y Málaga. Dice, los moriscos de Granada, Murcia y Jaén ayunaban durante el Ramadán. Ya no podían hacerlo porque los moriscos se habían convertido a la fuerza. Y celebraban la Pascua de los Alaceres, o Alerce, por todo el mes de septiembre. Dejando las casas que habitaban durante el año, moraban en otras que poseían tras las sierras, rodeadas de viñas, y donde, so pretexto de hacer la pasa, dejaban transcurrir el tiempo sin oír misa, entre bailes y zambras, en los que aparecían ataviados con los más vistosos trajes y aderezos de que disponían. Y a los hijos que engendraban en dichos lugares les llamaban dichosos y bienaventurados. Qué texto tan bonito. Y bueno, voy a terminar con esta imagen. El olivo, hemos hablado mucho de la viña, de la pasa, y el olivo también es importante, pero el olivo en la Sarquía empieza a ser más conocido, se empieza a poner más por los agricultores en el siglo XIX. Después de la filosera es cuando el olivo se hace masivo ya en algunas zonas. Pero hay también otro guiño que podemos hacer ahora, otro guiño. ¿Cómo que no había olivos antiguos? Claro que lo había. Si lo hay hoy, esos olivos que llaman centenarios, que dice que tienen 500 años, estos los pusieron los moriscos, o los pusieron los andalusíes. Hay algunos exagerados que dicen, y hasta los romanos, yo no me monto tanto, porque ya son muchos siglos. Pero indudablemente los textos no nos dicen que hubiese tantos olivos, pero la realidad sí nos lo está diciendo, que hay muchas zonas en Alfarnate, en Periana, en Vélez, Málaga, en Casa Bermeja, que tienen olivares, no un olivo centenario, olivares grandes, con muchos, en los que hoy se pueden hacer rutas preciosas, y en algunos, pues, como en esta primera foto que vemos, alguna gente rodeando a un olivo, pues, esto es que es una zona que está en Vélez, Málaga, el olivar de Poey. El olivar de Poey, un olivar de olivos centenario, hermosísimo, está en peligro. Y hay reivindicación de asociaciones del pueblo, que a ver si por lo menos respetan una rutilla de 30 o 40 de estos olivos en un parque, porque ya van a hacer allí un hospital, un barrio, no sé qué más. Tiene una pinta muy fea y hay gente haciendo la lucha pues porque puedan quedar en su sitio estos seres tan maravillosos y tan antiguos. Y el otro olivar pues de Alfarnatejo. En el campo de Alfarnatejo tú vas por la zona y encuentras esto por muchísimos sitios, en Periana, en Casa Bermeja. En fin, con esto acabo. Les doy las gracias por su atención y espero que otro día podamos hablar del siglo XVIII. Bueno, muchísimas gracias, Antonio Guzmán Valdivia. Sí, estaríamos, lo que pasa es que tenemos que, esto tiene unos horarios y tenemos que cerrar el Ateneo, pero estaríamos oyendo perfectamente porque ha sido
una lección no solo de la descripción de las arqueas, sino de la historia y con sus reivindicaciones correspondientes como debe ser. No vamos muy bien de tiempo. Si alguien quiere decir algo y si no, pues que calle, y la próxima vez que venga Antonio, porque nos queda lo del siglo XVIII que a mí me ha dejado intrigado. No he dicho el 19, que yo soy de la Asociación de las Chimeneas. De las chimeneas, 18 y 19, es decir, ahí entraríamos en la Málaga industrial. Me habéis picado con el museo de la... El museo, hay que reivindicar el museo del y eso ya es que me industrial. puedo poner a llorar. Si hablamos del Museo de la Industria y allí está nuestro antiguo presidente de las Chimeneas, nos podemos poner a llorar los dos. Bueno, pues vamos a ver si desde aquí lo reivindicamos y quedamos emplazados para una próxima charla y una próxima conferencia. Bueno, vamos a tomar unas tapas ahora de Ibérico de Dehesa de los Monteros y de vino seleccionado por el Consejo Regulador de las denominaciones de origen Málaga, vinos Sierras de Málaga, perdón, y Pasas de Málaga. Y bueno, con ello vamos a brindar por esta excelente conferencia y por el compromiso que adquirimos ya, y lo hago yo personalmente, pero creo que se extiende a mis compañeros de la carta, de que nos queda la segunda parte de esta conferencia, que sería el siglo XVIII, XIX y la Málaga industrial. O sea que tenemos para escuchar. Ahora el presidente de la Carta Malacitana, como es costumbre, va a entregar un recuerdo de su paso por esta tribuna al ponente, un recuerdo de la Carta Malacitana, que es la obra de nuestro compañero también de la Carta, Pepe Pereiro.